Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro. ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo has sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. Ayúdame, hay que sacarlo de aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas? ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Sentado como siempre en el acantilado. ¡Tristán! ¡Tristán! Este hombre los está usando a usted y a su hijo en beneficio propio. No entiendo cómo has podido hacerlo. Las orcas son mi vida, que es lo único que me queda. Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo. Sos lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá. Y lo único que quiero es quedarme contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto estar compartiendo este momento junto a ustedes en la televisión pública de Chubut, en Canal 7 de Rawson, para hablar acerca de historias de vida. En este caso nos queremos referir a Roberto Bubas. Hice un ayuda a memorias para poder mantener una guía de esta historia que realmente es apasionante. Quienes conocemos a Roberto Bubas lo podemos definir como un apasionado por el mar, por los mamíferos, por las orcas específicamente. Pero para aquellos que no lo conocen, debemos hablar de Bubas como un reconocido guardafauna que tiene la provincia de Chubut y que basó su trabajo en el estudio de las orcas. ¿Cómo arranca Bubas? ¿Cómo llega desde su Esquel natal hacia la costa? ¿Cómo surge esa pasión que tiene por los grandes mamíferos que tiene el mar? Roberto nos va a contar a continuación cómo desde chico se fue apasionando a través de la televisión, viendo al famoso Jacques Cousteau a bordo del Calypso, estudiando el mar, y cómo ese sueño se fue convirtiendo en la gran realidad, cómo se convierte en guardafaunas y cómo llega desde Esquel hacia la costa, cómo llega desde la cordillera hacia el mar argentino. Esta es la historia de Roberto Bubas. Sí, tuve la suerte de criarme en un barrio de la ciudad de Esquel, pueblo en aquel momento, rodeado de chacras y de zanjas, donde con mis compañeros de escuela, mis amiguitos del barrio jugábamos todo el tiempo en la naturaleza. Y mi abuelo Ramón tenía una chacra grande, un campito, el lago Rosario, muy cerca, y yo me pasé mucho tiempo ahí, ¿no? Con mucha curiosidad respecto a todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con los pececitos, con las piedras, con los árboles. Me maravillaba siempre mucho más todo lo que tenía que ver con la naturaleza que lo que tenía que ver con la tecnología, ¿no? Que en esa época la tecnología también no era algo tan avanzado como hoy, pero no me llamaba la atención tanto como los eventos naturales. Bueno, dentro de los libros que leía y las cosas que me llegaban respecto a alimentar esta curiosidad del mundo natural, estaban los fascículos de unas enciclopedias del capitán Cousteau, que llegaban 2 o 3 entregas mensuales a Esquel, y bueno, que yo los esperaba siempre con ansias, ¿no? Porque me fascinaba la exploración, además, no solo el mar, que empezaba a fascinarme a través de lo que veía de Cousteau, sino todo el entusiasmo del tipo en explorar un mundo desconocido. Entonces, creo que eran las dos cosas. Empecé a fascinarme por el mar y también con gran admiración por una persona, que era el capitán Cousteau, que en el Calypso recorría lugares desconocidos, explorando y descubriendo cosas. Y tanto que, bueno, llegué a proponerme cuando era chico
que algún día iba a ser biólogo marino y iba a trabajar en el Calipso con Cousteau, y así fue como caí acá a la costa argentina. ¿Le gustó? La verdad que es apasionante ver cómo un chico se pone como meta estar a bordo de una embarcación, estudiar el mar, quienes viven bajo el agua. Y llegó a las costas de nuestra provincia, estuvo en el Golfo Nuevo, allí específicamente donde comienza su historia con los guardafaunas. Pero, ¿cómo puede llegar una persona que no tiene estudios universitarios a poder hacer la investigación que realizó Roberto Uvas en las orcas? Él se autodenomina un autodidacta y desde chico fue trabajando para poder cumplir los sueños. Vamos a seguir con esta historia de Roberto Uvas porque realmente es apasionante y por eso lo hemos elegido para llevárselo a ustedes a través de la pantalla de Canal 7. Recordemos que en su historia se basa el film El Faro de las Orcas, que ha tenido galardones en todo el mundo y está siendo presentada. Y nosotros también vamos a usar estas imágenes para usar como el puntapié inicial, la catapulta, para que ustedes conozcan la historia de Roberto Uvas, que la pueden estar viendo a mis espaldas. Esta historia que de ser realidad se convierte en ficción a través de una película, pero reflejando todo el sentir de un joven que fue creciendo y fue plasmando sus sueños, en este caso como guardafauna de la provincia de Chubut. Bueno, la formación fue ante todo, creo que autodidacta, ¿no? O sea, si bien la formación convencional de la escuela primaria, secundaria que hice en la Escuela Politécnica de Esquel, que me dio muchísimas herramientas para el futuro, mi breve incursión en la Facultad de Biología de Puerto Madryn. Entonces, todas esas fueron herramientas, pero yo creo que lo que más nutrió mi curiosidad fue que podía yo acceder a libros y a gente que me informaba respecto a mis propios intereses. Entonces, en ese sentido, creo que está bien la educación convencional, pero que cada uno tiene que ir buscando por cuenta propia qué es lo que lo va a llevar a donde quiere llegar. Tenía sueños y tenía además proyectos, ¿no? Yo hago un poco la diferencia siempre entre un sueño, que es algo alto, que uno le puede poner la altura que quiera y cuanto más alto mejor, y que generalmente no la cuenta porque son locuras. Y después son proyectos que uno tiene como peldaños para llegar a ese sueño, y uno va caminando en dirección al sueño que no contó, subiendo peldaños, ¿no? Que son los proyectos. A veces eso es intuitivo, es una cosa que uno va con ese rumbo, y a veces aquel sueño, aquel objetivo inicial se desdibuja, y creo que está en la voluntad de uno y en la tarea de uno cada tanto recordarse para dónde iba y decir, digamos, las cosas que estoy haciendo, bueno, las encamino dirigiéndolas hacia aquello que, si bien es un ideal, tal vez algún día lo consiga, y si no, bueno, disfrutando también los pequeños proyectos. Así fue como este proyecto de venir a estudiar biología marina me llevó a hacerme guardafauna, cosa de que no me voy a arrepentir jamás, porque me llevó a lo que yo ya tenía de antes, al contacto y el vínculo directo con la naturaleza, que era lo que me aportaba un insight de las cosas que yo quería descubrir o hacer. Las orcas del Chubut, un catálogo identificatorio para ir reconociendo animales conocidos y hacer un seguimiento continuado, y eso me llevó a unos descubrimientos respecto a estas orcas que fueron lo que después fueron motivando las otras cosas. Bien, en realidad, y como lo explicaba Roberto, no necesariamente fue esta película El Faro de las Orcas un reflejo de lo que es la biografía, la historia de vida de Roberto, sino vamos a ver más adelante cómo es que a través de un escrito que hizo Roberto con un niño que padecía autismo, el que inspiró a los creadores y directores de la película El Faro de las Orcas, pero él en un ratito nada más va a explicar cómo da con Agustín, cómo fue el contacto con su mamá. Lo que sigue ahora tiene que ver con esta historia que venimos haciendo un hilo conductor. ¿Cómo llega este chico de Esquel hacia
la costa, cómo llega desde la montaña hacia el mar. Roberto Bubas se instala en Caleta Valdés. Ustedes imagínense hace unos 30 años atrás cómo sería Caleta Valdés, un lugar inhóspito, sin comunicación, con pocas comodidades, que no hizo absolutamente ninguna mella para que él pueda estar estudiando a estos gigantes del mar. Estamos hablando de las orcas y la historia de vida de Bubas. Empiezo como guardafauna en Caleta Valdés, que era un lugar al que no quería ir nadie porque no había instalaciones, o sea, no había nada, no había... Es más, cuando me propusieron ese trabajo fui con la casilla rodante, una camioneta vieja que me dieron, y ahí me instalé con agua en bidones y todo lo que tenía era un bolsito con mi ropa y una caja con una olla, una pava y un mate. Pero bueno, era el tipo más feliz del mundo, ¿no? Porque además yo ya conocía algo de las orcas por lo que había leído y me había informado, y realmente era un animal para mí que me ejercía una gran curiosidad, fascinación, y lo primero que vi cuando me asomo en ese acantilado fue un grupo de orcas pasando. En ese momento yo era el tipo más feliz del mundo y me consideraba un privilegiado porque estaba en medio de la naturaleza como yo quería estar, estaba monitoreando un grupo de orcas que enseguida, antes del primer año de empezar el monitoreo, tuve la suerte de empezar a establecer este vínculo, y que lo mantuve en secreto durante mucho tiempo porque era algo también que era una locura. Bueno, realmente es muy lindo. Uno podía estar horas mirando, escuchándolo a Roberto, y también ver las imágenes para que esto sea obviamente más atractivo. Fue conocido mundialmente por el estudio que hizo con las orcas. Ahora, usted se preguntará cómo se genera el contacto, porque hay que meterse en el agua. Una cosa es fotografiar a orcas desde la costa y la otra es meterse en el agua, poder jugar con ellas, entender el idioma, establecer un vínculo, una manera de comunicarse. Ahora, ¿cuál fue, o cómo fue, mejor dicho, el primer contacto que tuvo con las orcas? Aquí lo vemos. Los primeros avistamientos de orcas fueron para mí increíbles, ¿no? Porque de repente de haber estado siempre con caballos, con guanaco, con choique, de repente estaba con un animal que era es el máximo predador marino desde hace 9 millones de años, el tope de la cadena alimentaria del mar, que agarraba un elefante de 200, 300 kilos y lo partía al medio y lo compartía con el resto de su familia, y yo estaba ahí de 80 kilos metido en el agua tomando anotaciones de las aletas, y lo hacía con bastante respeto, ¿no? Y un día no me metí al agua con mi libreta de notas, y estas 4 orcas que andaban, que yo ya había identificado, una se acerca con un manojo de algas en la boca, de cachillullo, y lo deja ahí a mis pies. Bueno, quieren jugar. Y agarré el manojo de algas, lo tiré de vuelta al agua, y fueron a buscarlo y me lo trajeron de vuelta, y así empezamos a jugar. Se lo tiraban mar adentro, ellas lo buscaban, lo traían, se hacían como rivalizaban entre ellas para ver quién llegaba primero a agarrar el manojo de algas. En un viaje lo traía una, en otro viaje lo traía otra, y así jugamos horas hasta que bajó mucho la marea y no se pudieron acercar. Y todos los días, durante 5 o 6 días seguidos, me esperaban en el mismo lugar a la misma hora para jugar. Así empezó esto, ¿no? Yo miraba alrededor y decía, si no hay nadie viéndome, esto no me lo va a creer nadie. Yo lo guardé como un secreto durante varios años, porque era algo mágico, increíble. Podía tener problemas en el trabajo, que de hecho después tuve, pero bueno, yo en el fondo tenía la convicción profunda de que eso iba a servir para algo mucho más trascendente.
Y de esta experiencia, de estar en contacto con las orcas, metido en el agua, jugando con ellas, comunicándose, surge la idea de escribir un libro. Obviamente esto es muy difícil. Ahora, ¿cómo llega una persona que no es investigador, que no es biólogo, que necesita presentar un proyecto ambicioso para que se financie, para que toda la gente pueda saber cómo identificar las orcas, cuál es su modo de comunicación, cuál es el medio de vida? Bueno, específicamente se presenta en la National Geographic para obtener una beca. Vamos a ver cómo logra meterse, como les decía, alguien que no estudió, que no tiene estudios universitarios, que no es biólogo ni investigador de carrera, a meterse en la National Geographic, obtener una beca para poder seguir realizando los estudios. El primer librito sobre orcas, muy básico, lo publiqué a los 3 o 4 años, en el año 96, porque se conocía muy poco de las orcas del Chubut. Muy poco de las orcas en general y muy poco, casi nada, de las orcas del Chubut. Se sabía que realizaban un sistema de cacería que se llama varamiento intencional, pero no sabía exactamente cuántas orcas del grupo realizaban ese comportamiento, y tampoco se sabía si eso era un comportamiento que venía fijado como instinto o era algo adquirido a través del aprendizaje. Entonces, estaba fascinado con básicamente con ese objetivo, determinar cuáles eran las orcas que sabían hacer el comportamiento de varamiento intencional y cómo es que hacían esa transmisión intergeneracional a la progenie. Así fue que determiné que solamente 8 orcas de la población, que no son más de 20, 22 animales de la Patagonia Norte, hacían ese comportamiento de varamiento intencional, y que solamente 5 hembras de este grupo eran las encargadas de transmitir esta cultura de alimentación a las crías que iban naciendo. Esto, con este conocimiento, con este planteo, lo envié a National Geographic, al comité de investigación de National Geographic, para obtener una beca, y realmente los tipos que quedaron bastante impresionados porque no les estaba planteando un hecho biológico. Miren, necesito una beca de investigación para estudiar el monitoreo sobre estos animales, estas especies, como una cuestión biológica, sino que lo que yo planteaba era que era una cultura de alimentación que era única en el mundo, que estaba sostenida por 5 animales en el mundo, y que si el mundo perdía estas orcas no iba a haber una pérdida biológica, porque hay unas cuantas miles de orcas en el mundo, pero sí iba a haber una gran pérdida cultural. Así fue como gané esa beca de National Geographic, porque sin ser un biólogo, sin ser un doctorado en biología, es muy difícil obtener una beca de un comité científico de una institución tan prestigiosa como National Geographic. Pero hacer este abordaje desde un punto de vista cultural creo que fue importante, fue una cosa interesante y fuera de lo común. Y ahora sí vamos a retomar la parte que hablábamos hace algunos minutos atrás, tenía que ver con la película El faro de las orcas. No refleja la historia de Bubas, ni mucho menos, pero sí tiene bastante que ver con la historia de vida de un nene. Se llama Agustín, yo les había comentado. Agustín es un pequeño que padece en esa época autismo y lo llega a tener el contacto con Bubas, con Agustín y con su mamá. Habíamos hablado que Caleta Valdés era un lugar inhóspito, por allí ni siquiera tenía agua potable, mucho menos tenía un lugar para guarecerse, y Roberto, como les contó, iba armándose como podía para poder hacer lo que él quería. No es que antes ser guardafauna era muy difícil, era estar alejado de la sociedad, de los afectos, ir llevándose las provisiones, el agua potable, el alimento, y era muy difícil. Hoy hay veces que es difícil estar alejado, estar en Punta Norte, estar en Caleta, si bien hay comunicación, hay construcciones, equipos de radio, se puede bajar a Pirámides, estar en contacto con todo el mundo a través de los teléfonos, la inmediatez que tiene hoy el WhatsApp, cómo enviar fotografías. Bueno, hace muchos años era muy difícil. En una de las bajadas, de las idas al pueblo de Bubas,
se encuentra con una comunicación mediante un telegrama. Obviamente, quien antes se metía en el mar y estaba con las orcas, por allí no iba a estar bien visto. Muchas veces habría tenido el mote de loco. Meterse al mar con estos asesinos, estos depredadores, no estaba muy bien visto. Bueno, ha tenido prensa nacional, quizás esta innovación de un guardafauna de meterse en el agua para estar en contacto con las orcas, y llega una comunicación al pueblo mediante un telegrama en donde este nene, Agustín, quiere ponerse en contacto con el mundo marino, con las orcas, y la única persona en la Argentina o en la provincia del Chubut que estaba en contacto era Bubas. Bueno, aquí se establece esta historia, este vínculo de Agustín, que da el puntapié para hacer El faro de las orcas, y el libro que escribe Agustín Corazón Abierto de Bubas. Él nos explica cómo se pone en contacto con la mamá de Agustín y con Agustín, y cómo lo mete a conocer las orcas y cómo surge la idea de hacer la película. Bueno, Agustín es argentino, en realidad. Cuando Agustín es de Buenos Aires, desde muy chiquito sordomudo, hipoacúsico, con conductas autistas que no le permitían salir de su mundo, se relacionaba solamente con su mamá, y no quería aprender el lenguaje gestual para comunicarse con sus pares. Yo en el año 97 o 98 me denuncian por unas fotos en las que aparecía en el agua con las orcas. Ese fue el motivo de que esto se hace conocido, porque yo hasta ese momento lo había mantenido en secreto, solamente algunos amigos habían podido fotografiarlo, lo manteníamos como algo que era un secreto a voces en la zona, pero era un secreto. Y esas imágenes terminan saliendo en un medio nacional importante, y este nene, que nunca había hablado y que nunca le había llamado la atención nada, le aparece a su mamá con la revista abierta en doble página donde estaba con las orcas tocando la armónica, me señala y quiere hablar, ¿no? Quiere decir yo, y me señala y señala a las orcas. Bueno, su mamá realmente se sorprende muchísimo, intentan contactarme, cosa que logran bastante después, porque en esa época yo estaba en Punta Norte, no había mail, no había carta que llegara ahí, entonces a través de un fax que llega al Automóvil Club, cuando yo bajo al pueblo, que bajaba una vez por mes, me dan el fax, lo leo, me conmueve la historia, no solo de Agustín, sino de su mamá, que estaba decidida a ir a donde fuera para ver si su hijo lograba una mejoría. Y bueno, así fue como conozco a Agustín y se desarrolla esta historia. Tiene varios condimentos, ¿no? A mí, en lo que a lo personal respecta, realmente me ha hecho reflexionar mucho sobre el rol que uno tiene a veces con su paso, ¿no? por esta vida, y la importancia de persistir en la concreción de sueños, ¿no? Para mí la película no tenía que ver con el prestigio personal, sino con cuidar de que lo que se lograra transmitir sea un mensaje lo más puro posible y que tuviera alguna connotación práctica en la sociedad que estamos viviendo. En ese sentido creo que hay varios ejes en la película, porque se habla de la custodia del medio ambiente, de vincularnos más con la naturaleza, se habla del autismo y de las características o de ese conjunto de síntomas que hoy llamamos autismo. Quizá sea la respuesta de un ser sano a una sociedad que se ha enfermado, y deja abierto un montón de interrogantes respecto a esas cuestiones. Creo que la película, más allá de la sorpresa, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque cuando yo estaba escribiendo Agustín Corazón Abierto, año 98, no había terminado de escribir el libro y estaba imaginándome la posibilidad de algún día hacer una película con esa historia. Obviamente, claro, más de 15 años después la película se hace de una manera muy diferente a lo que yo la había soñado, pero
Creo que esa también es una característica del soñador, no encasillar el objetivo final al capricho del soñador, sino dejarlo fluir y dejarlo que vaya por sus propios márgenes, que son y tienen que ser bien amplios. Cuando participé del estreno en España de la película, realmente quedé muy conforme, porque es una película que abarcó mucho más de lo que yo había soñado hace 18 años atrás. Esa es la historia de Agustín. Lo lleva a plasmarla en papel, a escribir un libro para que la gente conozca y sienta lo mismo que él cuando conoce a este nene que padecía autismo. ¿Cuál fue el vínculo con su mamá? Hace unos 14 años, esta historia lo lleva a pensar en poder filmar la vida de Agustín. Y ahí surge este Agustín Corazón Abierto. 14 años atrás, estamos hablando en el año 2003, él conoce a Gerardo Olivares, un guionista, un cineasta español, y allí hablan de la posibilidad de poder escribir una película. Fíjense, estamos hablando del año 2003, hace más de una década hacia atrás, y se ve plasmada en este Faro de las Orcas, que hoy lo puede ver el mundo entero. Pero la historia es de Bubas, la historia es de Agustín, este corazón abierto, este Faro de las Orcas, este hombre que desde chico pensó estar junto a Cousteau en el Calipso y termina transitando por Caleta Valdés, la Isla de los Pájaros, Punta Loma, Punta Norte, allí muy cerquita de Pirámides, en el Golfo Nuevo, y una película que hoy la reconoce el mundo entero. Mira, esto arranca hace 14 años. Estaba el productor José María Morales de Banda Films español, rodando otra película acá en la zona con Puenzo, y caen en Punta Norte, nos ponemos a charlar de su película, les estaba dando información técnica respecto a cuestiones que tenían que ver con la película que ellos estaban por rodar en ese momento, y una semana después cae de visita José María Morales con el libro que Agustín Corazón Abierto, que lo había conseguido en el único lugar donde se vendía, que era un kiosco en Puerto Pirámides, y lo había leído. Y muy conmovido me preguntaba de dónde había sacado la inspiración para escribir ese libro, cómo había sido, que me había inspirado para esa historia. Cuando le cuento la historia de Agustín, bueno, él como productor de cine, evidentemente la vio plasmada en la pantalla grande, ¿no? Y dijo, esto lo vamos a hacer un día en una película, hace 14 años atrás. Y como compromiso de que la película iba a hacerse algún día, me regala sus binoculares Swarovski, que son los que usa Joaquín Furriel ahora en el rodaje, ¿no? Así fue como empezó todo. Fue todo un proceso, porque en estos 14 años, los últimos 10 años fueron de revisar las versiones del guión que se fueron haciendo, ¿no? Y hubo 21 versiones del guión original. Hubo a veces que algunas versiones se habían disparado mucho del objetivo inicial. Hubo veces en que no se lograba captar el mensaje y que todos estábamos confundidos respecto a dónde se iba a disparar la historia de la historia real original, porque evidentemente había que ficcionarla para que lograra tener una mayor contundencia de los mensajes que se pretendían transmitir. A eso yo no me oponía, pero hubo veces que para lograr una película más comercial y taquillera habían incorporado subtramas que realmente diluían el mensaje básico inicial, que era muy simple pero a la vez muy profundo. Finalmente el guión que quedó y la edición final, el corte final de la película a cargo del director Olivares fue realmente muy bueno. Y la actuación de Joaquín fue tremenda, la actuación de Maribel Verdú como la mamá de Tristán en la película, que es Agustín, es también
fenomenal, y ni hablar de Quinchu Rapalini, que es el personaje que hace de niño autista, que realmente se lleva todas las palmas. El hecho de hacer doblajes, digamos, de vestirme de Roberto Bubas para hacer de doble de mí mismo, que era Joaquín Furriel, era tremendo, era muy raro, ¿no? Muy extraño. O sea, parado frente a Joaquín, los dos iguales, vestidos de los dos de Roberto Bubas, y cuál era real, cuál era el de ficción, y qué es lo que estábamos haciendo ahí parados en una película. Era una cosa que realmente muy profunda, y que me llevaba a reflexionar, ¿no? Me sacaba la ropa de guardafauna y por ahí lo veía Joaquín todavía vestido de Beto Bubas, y yo habiendo hecho de doble para acciones de riesgo, a veces galopes tendido en la playa con el dron filmando arriba de la oreja del caballo, nado en aguas profundas, todas esas secuencias que hice yo doblándome a mí mismo, fue una cosa tremendamente fuerte. Bubas siempre está en contacto no solamente con las orcas, obviamente con la naturaleza. Hay una foto, hay una postal, hay un semblante de Bubas que siempre se lo ve con un caballo, es el caballo Rigel, que hasta hoy todavía lo acompaña en su destino, lo ha acompañado por todos estos lugares que le dije hace algunos minutos, Caleta Valdés, Punta Norte, Punta Loma, por todos esos lugares. Por todos esos sitios estuvo este ejemplar, este caballo, Rigel. ¿Cómo surge el amor de Bubas por los animales, por los caballos? También es una historia que él cuenta desde chico cuando está en la sociedad rural. Pero vamos a ver el porqué, ese otro de los sueños que tiene Roberto, que se hace realidad con este otro protagonista de su vida. Es el caballo Rigel. Bueno, Rigel es un caballo que es casi un protagonista, te diría, la película. Aparece tanto como Joaquín, o más en la película. Es un caballo que también yo soñé cuando era chico, ¿no? Porque cuando cumplí los 12 años, fuimos con mis abuelos a la Feria Rural de Palermo, en Buenos Aires, y yo tenía noción de la raza árabe en caballos de unos años antes, de una película que se llamaba Shetán, el corcel negro. Y bueno, habiéndome criado entre caballos y habiendo aprendido a montar antes de caminar prácticamente, yo estaba fascinado con esa raza particular, y me había propuesto que cuando fuera grande iba a comprar un caballo árabe. Cuando empiezo a hacer guardafauna acá en la península de Valdés, me entero que había un aras de caballos árabes cerca de Puerto Madryn, de la familia Nicoletti. Y cuando había, digamos, a los 12 años, cuando había conocido mi primer caballo árabe en la sociedad rural de Palermo, que había salido campeón en ese momento, era un caballo, se llamaba Rajín, año 1982-83. Y resultó que este caballo que termino comprando a la familia Nicoletti era un hijo de Rajín. Rajín había sido el caballo fundador del Aras Centenal de acá de Puerto Madryn. Entonces, para mí era muy especial, Rigel, ¿no? Siempre fue muy especial y lo sigue siendo, sigue estando conmigo a sus 25 años, ya viejito, pero a veces salimos a hacer algún galope. Y fue, bueno, el protagonista no solo de la película, sino de mi vida durante 25 años de guardafauna. Bien, hasta aquí lo acompañamos con esta historia realmente apasionante, que la tomamos como si fuera un puntapié inicial para ir reflejando las distintas historias de personas y personajes que transitan y que viven en nuestra provincia de Chubut. En este caso lo elegimos a Roberto Bubas. Si bien hoy es mundialmente conocido, es famoso por esta actividad que ha tenido desde muy joven junto a las orcas, pero es una persona, un chico
de Esquel, del interior de la provincia, que quiso cumplir su sueño, que llegó a la costa y se le hizo realidad. En Roberto Bubas queremos tomarlo como ejemplo, contarle a todos que nada es imposible, que hay veces que los sueños se cumplen si uno se fija como norte hacer lo que uno quiere hacer. En este caso es el reflejo de la historia de vida de Roberto Bubas. Le decía, una persona que desde el anonimato empezó a trabajar para poder identificar primero a las orcas, pero antes estuvo tratando de ver cuál era su manera de comunicarse, cuál era su comportamiento, qué es lo que sucedía cuando uno se metía al agua a jugar con estos animales que, como el común de la gente dice, mete miedo. Son gigantes de muchos kilos que están en el agua y algunos los toman como asesinos, pero en realidad es un animal, la orca, que mata no para depredar, sino para alimentarse. Y con las orcas viene pegado Roberto Bubas, que es quien nos ha hecho conocerlas de otra manera y también al mundo entero. Con Agustín, con la historia, el libro, este corazón abierto, y hoy el Faro de las Orcas, le queremos nuevamente, les digo, mostrar a ustedes que nada es imposible y que los sueños también pueden cumplirse. Espero que nos volvamos a ver en otra historia de vida de personas y personajes de la provincia del Chubut. Gracias, que la pasen muy bien. Yo siento que básicamente no debemos perder jamás al niño interno, ¿no? De que aflore y de que nos permita tener una curiosidad y un entusiasmo renovado día a día. También siento que la naturaleza tiene básicamente o esencialmente 3 mensajes con los que nos insta a vivir, ¿no? Y son, primero, a actuar con humildad. Segundo, a vivir con simpleza. Y tercero, a hablar lo necesario. Este tercero a veces parece como un contrasentido cuando hablamos en una nota, ¿no? Vos me estás preguntando, yo estoy hablando demasiado para lo que a mí me gusta hablar. Pero me parece que es necesario porque a veces, sin pretender ser un ejemplo de nada, porque somos humanos y tenemos un montón de fallas, hay ciertas cosas que marcan una huella que a veces otros chicos, jóvenes o grandes que están por ahí perdiendo el rumbo o confundidos, les permite a ellos retomar la huella. Y esa creo que es la razón principal por la que hablo o me extiendo en lo que digo. La cuarta cosa es no dejar de soñar y soñar siempre sueños altos. Mantenerlo siempre a resguardo a veces, ¿no? Porque los sueños altos tienden a ser atacados por la tormenta de la miseria humana, digo yo, ¿no? Porque generalmente la sociedad a veces está demasiado sumida en la mediocridad y no permite que una persona sueñe cosas que parecen imposibles, ¿no? Y hablan de utopías. A mí la utopía es una palabra que no me gusta usar porque la utopía viene de un lugar que no existe, de Utopos, de un libro que escribió Tomás Moro, donde todo era ideal porque el trabajo pesado lo hacían los esclavos. Entonces para mí la utopía es una palabra que no uso, pero me gusta hablar de ideales y de sueños. Y el sueño y el ideal coloca enseguida la responsabilidad en vos mismo. No es una utopía, algo que no se puede realizar, sino que es un sueño, es un ideal que vos podés perseguir y para concretarlo tenés que trabajar vos, no tenés que estar esperando nada de afuera. Lo de afuera puede venir a promover, a ayudar la concreción de tu sueño, pero vos sos el que camina en esa dirección. Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
¿A dónde querés llegar? Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo has sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. Ayúdame, hay que sacarlo de aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas? ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Sentado como siempre en el acantilado. ¡Tristán! ¡Tristán! Este hombre los está usando a usted y a su hijo en beneficio propio. No entiendo cómo has podido hacerlo. Las orcas son mi vida. Es lo único que me queda. Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo. Eso es lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá. Y lo único que quiero es quedarme contigo. Mar, y cómo ese sueño se fue convirtiendo en la gran realidad, cómo se convierte en guardafaunas y cómo llega desde Esquel hacia la costa, cómo llega desde la cordillera hacia el mar argentino. Esta es la historia de Roberto Bubas. Sí, tuve la suerte de criarme en un barrio de la ciudad de Esquel, pueblo en aquel momento, rodeado de chacras y de zanjas, donde con mis compañeros de escuela, mis amiguitos del barrio jugábamos todo el tiempo en la naturaleza. Y mi abuelo Ramón tenía una chacra grande, un campito, en el lago Rosario, muy cerca, y yo me pasé mucho tiempo ahí, ¿no? Con mucha curiosidad respecto a todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con los pececitos, con las piedras, con los árboles. Me maravillaba siempre mucho más todo lo que tenía que ver con la naturaleza que lo que tenía que ver con la tecnología, ¿no? Que en esa época la tecnología también no era algo tan avanzado como hoy, pero no me llamaba la atención tanto como los eventos naturales. Bueno, dentro de los libros que leía y las cosas que me llegaban respecto a alimentar esta curiosidad del mundo natural estaban los fascículos de unas enciclopedias del capitán. ¿Cómo puede llegar una persona que no tiene estudios universitarios a poder hacer la investigación que realizó Roberto Bubas en las orcas? Él se autodenomina un autodidacta y desde chico fue trabajando para poder cumplir los sueños. Vamos a seguir con esta historia de Roberto Bubas porque realmente es apasionante y por eso lo hemos elegido para llevárselo a ustedes a través de la pantalla de Canal 7. Recordemos que en su historia se basa el film El Faro de las Orcas, que ha tenido galardones en todo el mundo y está siendo presentada. Y nosotros también vamos a usar estas imágenes para usar como el puntapié inicial, la catapulta, para que ustedes conozcan la historia de Roberto Bubas, que la pueden estar viendo a mis espaldas, esta historia que de ser realidad se convierte en ficción a través de una película, pero reflejando todo el sentir de un joven que fue creciendo y fue plasmando sus sueños, en este caso como guardafauna de la provincia de Chubut. Bueno, la formación fue ante todo, creo que autodidacta, ¿no? O sea, si bien la formación convencional de la escuela primaria, secundaria que hice en la Escuela Politécnica de Esquel, que me dio muchísimas herramientas para el futuro, gustó que llegaban 2 o 3 entregas mensuales a Esquel y bueno, que yo los esperaba siempre con ansias, ¿no? Porque me fascinaba la exploración, además, no solo el mar, que empezaba a fascinarme a través de lo que veía de Cousteau, sino todo el entusiasmo del tipo en explorar un mundo desconocido. Entonces, creo que eran las dos cosas. Empecé a fascinarme por el mar y también con gran admiración por una persona, que era el capitán Cousteau, que en el Calipso recorría lugares desconocidos, explorando y descubriendo cosas. Y tanto que, bueno, llegué a proponerme cuando era chico
que algún día iba a ser biólogo marino y iba a trabajar en el Calipso con Cousteau, y así fue como caí acá a la costa argentina. ¿Le gustó? La verdad que es apasionante ver cómo un chico se pone como meta estar a bordo de una embarcación, estudiar el mar, quienes viven bajo el agua. Y llegó a las costas de nuestra provincia, estuvo en el Golfo Nuevo, allí específicamente donde comienza su historia con los guardafaunas, pero... Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro. ¿A dónde querés llegar? Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo ha sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. Ayúdame, hay que sacarlo de aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas? ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Sentado como siempre en el acantilado. ¡Tristán! ¡Tristán! Este hombre los está usando a usted y a su hijo en beneficio propio. No entiendo cómo has podido hacerlo. Las orcas son mi vida, que es lo único que me queda. Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo. Sos lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá. Y lo único que quiero es quedarme contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto estar compartiendo este momento junto a ustedes en la televisión pública de Chubut, en Canal 7 de Rawson, para hablar acerca de historias de vida. En este caso nos queremos referir a Roberto Bubas. Hice un ayuda a memorias para poder mantener una guía de esta historia que realmente es apasionante. Quienes conocemos a Roberto Bubas lo podemos definir como un apasionado por el mar, por los mamíferos, por las orcas específicamente. Pero para aquellos que no lo conocen, debemos hablar de Bubas como un reconocido guardafauna que tiene la provincia de Chubut y que basó su trabajo en el estudio de las orcas. ¿Cómo arranca Bubas? ¿Cómo llega desde su Esquel natal hacia la costa? ¿Cómo surge esa pasión que tiene por los grandes mamíferos que tiene el mar? Roberto nos va a contar a continuación cómo desde chico se fue apasionando a través de la televisión, viendo al famoso Jacques Cousteau a bordo del Calipso, estudiando el